Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí reunidos para hacer nuestro habitual resumen de lecturas mensual. Debo decir que octubre fue un gran mes lector, leí 8 libros, la mayoría muy buenos y la mitad para la universidad, así que va a ser un resumen de lecturas bastante analítico. Y si es primera vez que me ven, les cuento que en los resúmenes de lecturas mensuales yo les hablo de todos los libros que estuve leyendo en el transcurso de un mes. Lo que trato más o menos es hacerles una breve sinopsis del libro que me pareció y si lo recomiendo o no. Si no quedó del todo claro, a lo largo del video se va a entender mejor. Sin más nada que decir, creo que podemos comenzar. 3 semanas después. Hola, unos días más tarde. Son las 12 de la noche, mitad de noviembre. Se supone que mañana voy a clase, pero justo ahora me la pela todo porque no sé qué sucede cada vez que voy a grabar el bendito resumen de lecturas mensual, que surge algo, me da sueño, me interrumpen, nunca puedo terminar de grabarlo. Así que nada, aprovechamos esta madrugada para hablarles sobre los libros que leí en el mes. Vamos a comenzar este resumen de lecturas con una lectura obligatoria. Esta vez se trata de Utopía de Thomas More, un libro que tuve que leer para mi asignatura de literatura del Renacimiento y es un clasicazo. En contra todo pronóstico, el libro me gustó mucho más de lo que pensaba. Sinceramente yo pensaba que iba a ser un tostón, una ladilla, que no lo iba a entender, pero bueno, antes de meternos en el análisis creo que es importante que sepan que en Utopía de Thomas More es un diálogo filosófico, pseudopolítico y económico dividido en dos partes. La primera es el diálogo como tal, en el que nuestro protagonista Thomas More, literalmente, es un rayita, él se inserta, tiene un debate con el príncipe y los distintos cargos de gobiernos de esta isla llamada Utopía. Inciso, esta es una isla ficticia que Thomas More utiliza para instrumentalizar este Reino Unido de finales del siglo XVI, que tenía una forma de gobierno muy autoritaria y limitante, sobre todo para él como intelectual religioso. Y en fin, cerramos inciso. La cuestión con este debate es que tanto Thomas como el príncipe tienen esta conversación en la que discuten cómo es la mejor manera de lidiar con un Estado. Las distintas formas de gobierno, pero dándole un enfoque positivo en todos los aspectos posibles, económicos, estamentales, laborales y un largo etcétera. Y la segunda parte es una descripción de la isla Utopía como tal. Los distintos tipos de trabajo que hay en esta isla, las relaciones sociales que hay en la población, la forma de vida que se lleva allí, las diferentes creencias, las propiedades privadas y públicas y un largo etcétera. Podríamos decir que Utopía es esta lista de aspectos que tiene que tener una nación para funcionar de manera positiva y correcta. Yo pensaba que este libro no me iba a gustar, sobre todo por el lenguaje. Es bastante antiguo. No se trata de un clásico reciente, sino uno escrito en 1516. Pensaba que iba a ser muy difícil de entender. Sin embargo, comentándolo en clase y siendo analizado por mi profesor, la verdad es que se hizo una lectura muy llevadera. Y una vez me puse a leerla por mi propia cuenta, no tardé tanto en terminarla. Sobre todo porque tenía una intencionalidad muy evidente. No lo sé, me encantan los libros en que los intelectuales le tienen tanto miedo al gobierno que da todas las volteretas necesarias para contar de manera subliminal esa crítica que quiere hacer al gobierno. Son sencillamente cine. Sobre todo en la carrera nos centramos mucho en este tipo de libros porque son los que marcan a una sociedad y los que reflejan realmente qué pensaba la sociedad. Y bueno, independientemente de los aspectos técnicos, el libro objetivamente es bueno, solamente que sigue siendo una ladilla, quiero decir. Es un libro sobre cómo gobernar un país. Si esto es un tema del que estás interesado, sí o sí tienes que ir a leer porque es mucho más llevadero de lo que realmente piensas, pero a su vez no tiene nada de emocionante. Te puedes echar una risa, pero más allá de eso, el libro lo considero un 3 estrellas. Tiene un valor histórico muy importante, pero de entretenimiento. Además, este tenía el factor lectura obligatoria, es decir, no podía pedirle mucho. Ya bastante tengo con que lo haya leído rápido y lo haya entendido. Pero bueno, no fue la peor lectura del mundo, pero tampoco la mejor. Bueno, un libro que estuve leyendo de manera improvisada y que terminé la misma mañana en que lo empecé es Billy Bob Marinero de Herman Melville, un relato corto que me estuvo recomendando mi amigo Jesús y que fue sencillamente cine. Ambientado en Inglaterra a principios del siglo XVIII, en este libro seguimos la historia de un joven gaviero llamado Billy Bob, un chico que está en sus 20s y que es precioso tanto físicamente como en personalidad. Y al arrancar la historia es obligado a formar parte en este buque de guerra y todo lo que veremos a lo largo del libro son las aventuras y vivencias que tiene Billy en dicho buque. Este libro a mí me encantó, en parte porque me encantan todas las historias que están ambientadas en el mar, que tienen lugar en los barcos, que seguimos la historia de una tripulación como tal, aparte de que este era breve, es decir, encuentra la manera de situarnos en el medio de esta tripulación rápidamente, de forma sencilla y aparte experimental, porque el libro no es del todo continuo, hay uno que otro capítulo que se sale de la trama, que se centra en personajes secundarios que a lo mejor pierden importancia de cara al final del libro. Yo lo describiría como el estudio de los personajes secundarios y cómo
cómo una serie de acontecimientos que en principio parecen cero relevantes, finalmente puede llevar a una trama a dar un giro de 180 grados, cambiando el curso de la vida no únicamente de un protagonista, sino de toda una novela. Muy extraño por momentos, con un final absolutamente impredecible. A mí me tenía desolada, sobre todo porque conecté mucho con Billy y quería que las cosas le salieran bien y que fuera feliz. Y claro, pero la cosa con las historias de marineros es que casi siempre están destinados a pasar más de una tragedia. Este es mi tercer encuentro con Melvin y confirmo que me encanta su manera de escribir, ya que es bastante tradicional y clásico. Le sale muy bien el tema de las descripciones, encontrar la manera de hacer una imagen muy visual en la cabeza del lector, darle profundidad pero a la vez cero relevancia a personajes que tú sientes que a lo mejor van a ser importantes para la trama, pero luego pareciera como si el autor se hubiese olvidado por completo de la importancia que les dio al principio. No sé, Melvin me da la sensación de que escribe un poco sin cabeza y Billy Bob lo refleja un poco. Me fascinó, le puse 4 estrellas, sobre todo por la ambientación. A mí me vendes una historia ambientada en un barco con una tripulación y yo no voy a hacer más que amarla. ¿Es el mejor libro de marineros que he leído? No. ¿Es el mejor libro de Melvin que he leído? Tampoco. Pero es un libro que me hizo genuinamente feliz la mañana en la que lo leí y que me tenía dando volteretas y llorando por las esquinas y sin poderme creer lo que estaba leyendo por momentos. Si quieren comenzar a leer literatura de marineros, me parece que Billy Bob puede ser una buena primera opción. A mí me encantó. Tengo el libro súper anotado, no como Billy Bob. Uy, algún día debería hablar de eso, de cómo últimamente estoy dejando de anotar libros. Bueno, no, anotar no. Yo guarreo mis libros una cantidad de mente, pero no le estoy poniendo posits. Y tengo un montón de posits en mi casa ahí sin usar, pero últimamente no los estoy usando. Y el tercer libro que estoy leyendo en el mes de octubre fue una relectura y se trata de nada más y nada menos y nada más que Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Hace un par de años, por allá a finales de 2023, les hablé por primera vez de este libro porque conseguí que la gran Mariana me lo firmara y por supuesto que vine a casa directo a leerlo y me fascinó. Nivel lo propuse como lectura para leer en el club de lectura de Lo Inquietante que tiene lugar en la librería Picasso una vez al mes aquí en Almería. ¿Y qué les voy a contar de este libro que no les haya contado antes? Más allá de que una recopilación de relatos cortos, tiene una cantidad de 12 cuentos en el que Mariana ahonda en este terror cotidiano del que está tan acostumbrada la ciudad de Buenos Aires y Argentina como país desde hace décadas. Algunos de estos cuentos tienen lugar en la actualidad, otros hace un par de años, pero el halo común que los cubre a todos es la alarma y la amenaza de un mal inminente. Lo recomiendo muchísimo, sobre todo para comenzar a leer a Mariana Enríquez, y si nunca la han leído, yo siempre voy a recomendar que se acerquen a ella a través de sus relatos cortos. Cualquiera de ellos me parece una alta recomendación. Mi primer encuentro con ella fue Los peligros de fumar en la cama, y en medidas generales leer a Mariana Enríquez es un acierto no solamente para los fanáticos del terror, sino para aquellos que se ven movidos por la literatura que les inquiete. Esa literatura que pueden sentir en los huesos, que pueden sentir en su piel. Es una lectura física que les da escalofrío, que los hace sudar, que les acelera el corazón, que le pone los pelos de punta. A esta recopilación siempre le he puesto 4 estrellas porque hay un par o incluso 3 relatos que me dan un poco más igual, pero la calidad literaria, la calidad narrativa aquí es increíble. No se trata tanto de si te deja indiferente un relato o no, sino que la forma de escribir de Mariana es tan directa y certera que en menos de 20 páginas es capaz de removerte todo y no dejarte indiferente. ¿Saben lo difícil que es eso? A mí siempre me van a encantar los relatos cortos, llana y sencillamente por esto, porque es muy difícil llegar a decir todo lo que quieres decir de manera limitada. Cada palabra elegida tiene un peso importantísimo y además de un doble significado, incluso un triple significado. Mariana siento que se luce en ese sentido. Para mí es su mejor libro de relatos cortos, el más conciso, el que tiene mayor cantidad de acierto. Altamente recomendada. Continuamos con las lecturas obligatorias y se viene una racha de 3 libros que leí, son brillantes, pero me los mandaron a leer en clase, entonces no sé si los hubiera leído por mi propia cuenta. Yo igual agradezco haberlos leído. Y en fin, vamos a arrancar con los sonetos de Shakespeare. Si suelen ver los videos de este canal, saben que a mí me costó un poco leer estos sonetos, ya que Shakespeare, por supuesto, tiene un impresionante uso del lenguaje, también un vocabulario muy extenso, incluso para mí, llevándome a la confusión. Y es que los primeros 10 sonetos no los entendí, chicos. Estaba muy asustada porque tenía que leer 6 de estos sonetos y genuinamente me preocupé de no entenderlos, sobre todo porque de cara al examen final vamos a tener que analizarlos y comentarlos. Entonces, claro, voy por mi propia cuenta a leer mi edición, que compré de segunda mano, por cierto, a 2 euros, y resulta y acontece, chicos, que alguien compró esta edición en el kilómetro cero de París, en Shakespeare and Company, y decidió venderlo de segunda mano en una tienda online. Pero bueno, ese no es el punto. La cosa es que empecé mal con los sonetos de Shakespeare, cada uno tenía que buscarle la explicación, me sentía muy frustrada, también
también muy tonta, y no fue hasta el soneto 12 que fui capaz de entenderlo por mi propia cuenta, sin tener que buscar una explicación, sin tener que buscar un análisis, sin tener que buscar a alguien que me lo explique. Y de ahí en adelante todo fue una carrerilla de ir hacia abajo y sin freno. Es verdad que no lo leí tan rápido como suelo leer los poemarios en general, pero es lo que les digo, aquí hay un uso del lenguaje muy complejo, del que incluso los que tienen un nivel intermedio de inglés puede hacérseles un poco enreverado, y sin embargo los temas que trata son muy universales. Cuestiones como la necesidad de trascender y marcar la historia, la muerte, el envejecimiento, la belleza etérea e innata del hombre, y no únicamente del hombre, sino del hombre como ser eterno, esa belleza que es capaz de traspasar barreras y los límites de lo humano, llegando a convertirse en motor e inspiración de los grandes creadores como lo son los poetas. Al tratar estos temas tan universales, pues hace que los sonetos sean un pelín más llevaderos. Puede llegar a ser bastante conmovedor ver escrito en palabras bellísimas una situación que a lo mejor tú considerabas banal, que pasabas por debajo de la mesa o te parecía sin importancia. En ese sentido siento que valió la pena terminar de leer estos sonetos, pero no quita que la haya pasado un poco mal leyéndolos. Les puse 3 estrellas en Goodreads, objetivamente hablando la calidad literaria es de 10, pero si preguntan mi opinión, que eso es lo que les ofrezco en estos resúmenes de lectura, voy a ser sincera y les voy a decir que fue un camino difícil, que requirió de investigación y de esfuerzo, que de igual manera disfruté, sobre todo comentarlo en clase, pero del que no repetiría, la verdad. No soy una chica de Shakespeare. Y en fin, 3 estrellas. No me está saliendo el video, así que continuamos mañana. Unos momentos después. Lo de siempre, chicos. 3 semanas grabando el video. En fin, retomamos. Si la memoria no me falla, creo que nos quedamos en Azalea Dying de Faulkner. Mi primer encuentro con el autor, y solo decir que quedé fascinada. Este es el tipo de libro que me jodió la vida. Me dejó sin palabras y me recordó lo mucho que me gusta que los libros me dejen sin estabilidad emocional. Pero antes de profundizar en mi opinión del libro, creo que es importante que sepan de qué trata. En Mientras agonizo seguiremos la historia de una familia rural en el Estados Unidos a principios del siglo XX. Por cierto, muchos de los libros que estaba leyendo tienen lugar en el Estados Unidos a principios del siglo XX, pero básicamente porque estoy estudiando literatura norteamericana del siglo XX. Entonces, lógicamente, los libros que estamos leyendo son de ese periodo. En fin, Estados Unidos. El conflicto de este libro es que la madre de esta familia fallece, permitiendo al lector ver los trastornos emocionales y psicológicos que trae consigo la pérdida de esta madre en la familia, hasta llegar a un punto de quiebra. El libro es durísimo, sobre todo porque está narrado desde el punto de vista de 15 personajes diferentes, algunos, por supuesto, con más relevancia que otros, pero fundamentalmente toda la familia habla. Desde el padre, los hermanos mayores, la hermana, el hermano menor, un niño, genuinamente no entiende lo que está sucediendo, pero trata de entenderlo de alguna manera. Los vecinos que ven toda la situación desde fuera, diversas figuras de autoridad, entre otros muchos personajes. Yo diría que este libro es durísimo, no solamente por los temas que trata, que ya de por sí son bastante difíciles, quiero decir, la pérdida de la madre es toda una situación dificilísima de sobrellevar que no me podría imaginar en la vida lo que eso significa, el agudo dolor que trae consigo, pero es que también la manera en la que está escrito, la estructura de este libro es bastante compleja. Imagínense la circunstancia en la que un escritor se proponga al mismo darle voz a 15 personas diferentes, que cada una sea única, tenga una personalidad que le diferencie y que el lector sea incapaz de confundirles. Es un reto tanto para el lector como para el escritor. El uso del lenguaje también es clave porque nos indica no solamente la situación social en la que está ambientada la historia, esta es de esas historias que está escrita tal y como las personas hablan, con errores gramaticales y ortográficos graves y profundamente introspectiva. Hay muy pocos diálogos. Este halo de incapacidad de comunicarse, esta disfuncionalidad de expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que creen. Yo mientras lo leía sentía que estaba viendo a través de un vaso de vidrio repleto de grietas, con el presentimiento de que en cualquier momento se iba a romper, iba a explotar en mis manos. Y siempre teniendo la duda en mi cabeza por qué es que este vaso se mantenía unido, por qué no se terminaba de quebrar, qué llevó al vaso a estar fragmentado de aquella manera. De hecho, esta es una historia muy fragmentada, repleta de dudas, de incertidumbre, para nada amigable con el lector. De hecho, este es el tipo de libro que se siente como un reto, de los que estoy segura tal vez no me habría gustado de no haberlo estudiado en clase, de tener una persona que había leído varias veces el libro y era capaz de explicarles a una clase de más de 40 personas el cifrado de él. Increíble. Es el tipo de libro que genera duda, que te deja a medias, que no está para complacer al lector, que de hecho está para molestarle, para suponerle un reto. Ahora, ¿es un buen inicio a William Faulkner? A ver, yo te diría que no, sobre todo teniendo en cuenta ese
alto grado de complejidad. No es un libro diseñado de fácil lectura, de fácil avance, de poca reflexión. Es un libro difícil y lo digo con todas las letras, por lo que si nunca han leído a Faulkner, lo mismo es un poco difícil de sobrellevar o incluso de entender, sobre todo de cara a lo metafórico detrás. Hay muchas imágenes, muchas figuras literarias. El libro está repleto de simbología animal, profundamente conectado con el comportamiento animal y cómo esta incapacidad de comunicarse de alguna manera tiene relación con un comportamiento más salvaje o conectado con lo natural, con el animal que llevamos un poco dentro todos y que está en constante alarma. Eso es otra cosa. Siento que este es un libro que alarma. No estás tranquilo mientras lo lees. Y es que habla sobre la pérdida, sobre esta devastación que hay detrás de perder a un ser querido. ¿Qué es lo que sigue después de eso? A mí me encantó por la narrativa. Fíjense que yo no soy una lectora que ama las narraciones en primera persona y eso creo que lo he dejado caer en varias ocasiones, pero este libro no se sintió como una lectura unilateral. De hecho, todo lo contrario, se sintió coral, como una conversación, cosa paradójica teniendo en cuenta que no hay casi ninguna conversación en este libro, pero era la estructura lo que más llamaba mi atención. Para mí era casi un acertijo el intentar entender cómo el autor fue capaz de escribir semejante monstruo y el final es que es una locura. Ya no es que te lleva al borde del precipicio, sino que es la caída, es el sentimiento de estar cayendo y de ver cómo poco a poco se acerca al suelo y que te vas a estrellar y te vas a hacer daño. Ese nervio inquebrantable es el final del libro y es aterrador y es horrible y es definitivamente el retrato más realista de lo que es una familia disfuncional, una familia incapaz de comunicar lo que cree, lo que piensa y lo que siente y que probablemente despierte muchos sentimientos desagradables en ciertos lectores, sobre todo aquellos que son muy sensibles, aquellos que a lo mejor estén relacionados o conectados con este tipo de situaciones familiares más densas. Yo conecté con esta historia desde un punto de vista teórico, como lectora movida por la narración y por la literatura como marco de conocimiento, de aprendizaje. El libro me parece una fumada y de 10 y definitivamente el tipo de libro que todo lector movido por la literatura tiene que leer en algún momento de su vida. Probablemente no el mejor clásico con el que adentrarse con los clásicos en general, pero sí de esos que suponen un reto y que te deja inquieto y sudando y con el corazón acelerado y que te la hace pasar mal. Y definitivamente me verán hablando de él a final de año. Entre más mal me la haga pasar el libro, más probabilidades hay de que me guste. Ahora, un libro que empecé después de haber empezado mientras agonizo, pero que terminé antes porque era muy breve, de hecho lo leí en 3 días, es una recopilación de relatos cortos de Ernest Hemingway titulado Las nieves del Kilimanjaro o The Snows of Kilimanjaro. Si ven mis videos de corta duración y me siguen en otras redes sociales, más o menos tienen una idea de lo que pienso de Hemingway y qué me esperaba con este libro, es decir, que no me gustara. No porque no me guste cómo escribe Hemingway, de hecho me encanta El viejo y el mar, lo leí hace muchos años y me fascinó, sino porque ideológicamente no me gusta el mensaje y los temas de los que suele hablar Hemingway, así que yo empecé Las nieves de Kilimanjaro un poco dudosa, sobre todo porque el primer relato corto lo leí en una pausa entre clases y no me gustó nada y dije, mira, si los 17 relatos restantes son como este, bien no vamos, y resultó todo lo contrario. Pero antes de opinar, sé que es muy difícil introducir relatos cortos, quiero decir, no puedo hacerles una sinopsis de lo que ocurre en cada relato, pero en medidas generales, lo que intenta retratar Hemingway en estos 18 relatos es la decadencia humana, desde diversos puntos de vista, desde relaciones complicadas entre padres e hijos, incluso de pareja, sanas o tóxicas. También se enfoca mucho en la autoexigencia y en esa ambición humana de alcanzar grandes cosas, contando otra vez con un montón de figuras literarias y símbolos que ayudan a magnificar esta idea de que la literatura es eso que mueve a todo el mundo, incluso a aquellos que no les gusta la literatura. Claro, yo leí el primer relato, no me gustó nada, sobre todo porque está muy presente otra vez el tema de la muerte. Eso es algo que hablé el otro día con mis compañeras de clase, cómo me mortificaba mucho el hecho de que la mayoría de libros que estemos leyendo, poemas, todo lo que venimos hablando durante semanas, por no decir ya un mes, en el aula de clase es la muerte, la presencia inminente de lo que se acaba, no desde un punto de vista dramático, sino temeroso. Hablamos de Hamlet y la muerte está presente todo el rato, lo mismo en Mientras agonizo, Ratones y hombres, libro del que hablamos en el resumen de lectura anterior, también la muerte
tiene un gran peso en el libro. El Gran Gatsby lo mismo, y básicamente de lo que venimos hablando todas las sesiones de lectura de mi universidad es la pérdida, eso que está por acabar y del que renegamos. Ese es más o menos el tema del primer relato y me costó mucho conectar con él. Es verdad que está escrito increíble. Si algo tiene Hemingway es el escribir bien. Es capaz de crear una atmósfera única y pesada en su literatura. Y no hablo de terror, sino de ambientación. En muy poco tiempo, en un párrafo, es capaz de situar a la perfección, más allá de lo visual, que obviamente también cuenta con estas descripciones increíbles que te teletransportan al lugar en el que está ocurriendo la historia, sino emocionalmente. Siento que en estos 18 relatos que ya ven, es un libro bastante breve, Hemingway se abre en cana con el lector y es honesto consigo mismo, le permite al lector saber un poco más de él. No estoy diciendo que la historia sea autobiográfica, pero muchos de los temas, me puedo creer perfectamente, pudieron haber atormentado a Hemingway hasta cierto punto. La introspección y los grandes cambios, cosas fundamentales en las nieves del Kilimanjaro. También la parálisis, cómo estas circunstancias extremas llevan a la gente en contra de sí misma. En más de un relato me encontraba con los ojos vidriosos, profundamente conmovida. Es eso, Hemingway tiene una manera casi prodigiosa de transmitir los sentimientos, las emociones y toda esta cuestión de tener la pérdida presente en cada momento, por lo que me vi obligada a ponerle 4 estrellas al final. Genuinamente el libro es bueno, los 18 relatos aquí valen muchísimo la pena y no sé si este sea un buen primer encuentro con él porque es complejo. Hay diversos recursos narrativos que a lo mejor pueden llegar a ser bastante confusos, párrafos en cursiva y tienen un significado diferente a los que están escritos normal, y en fin, en contra de todo pronóstico e incluso a mis propios deseos, el libro me gustó muchísimo. Y finalmente llegamos a la recta final del video. Les voy a hablar de 2 libros, que en realidad es un libro de relatos cortos y un relato corto como tal de 13 páginas, así que no creo que me tome mucho, pero este mes de octubre estuve retomando a Mónica Ojeda. Un año después de haberla leído por primera vez, leí Las Voladoras, una recopilación de 8 relatos cortos en los que Mónica se mete de lleno al terror corporal. Lo que les decía antes, es muy difícil hacerles una introducción o una especie de sinopsis a relatos cortos porque tampoco voy a decirles de qué trata cada uno, pero sí más o menos las vibras. Este es un libro que a mí me dio mucho asco, me puso los pelos de punta, estaba temerosa mientras lo leía. Y es que en menos de 10 páginas por cada relato, Mónica es capaz de transmitir esta dualidad humana, más allá del bien y el mal o el blanco y el negro, sino el arriba y el abajo, lo puro y lo impuro, desde todos los puntos de vista que se puedan imaginar. Hermanas gemelas que dependen la una y de la otra, grupos de mujeres desesperadas y que se odian a ellas mismas más de que las unas a las otras, e incluso en grupos de niños de la primaria. El libro es asqueroso, y no me refiero a lo explícito que puede llegar a ser, que también lo es, quiero decir, presenta unas situaciones y unas imágenes extremas al lector que probablemente le desagrade a más de uno, sino que a través de estas asquerosas imágenes le presenta al lector lo necesario que es que la literatura incomode, que hable de lo ignorado y lo reivindique, sobre todo a través de voces femeninas. Le da voz y visibilidad a situaciones de las que estamos muy mal acostumbrados, como juzgar el cuerpo ajeno, el competir con los amigos, odiar a los hermanos, incluso a los padres, y lo lleva al extremo. La cuestión con Las Voladoras es que lleva al extremo al lector, lleva al extremo a cada historia, y lo más complejo de todo esto es que lo hace en el mínimo de palabras posible, en el mínimo de páginas posible, y por lo tanto le da ese halo de urgencia, ese doble sentido, ese doble significado. Cada palabra elegida en esta recopilación de relatos cortos es fundamental para entender, ya que no está elegida a la ligera. De hecho, todo lo contrario, cada palabra tiene un peso demencial, no solamente para la historia, sino en el impacto que va a generar en el lector. Es brutal. De hecho, un perfecto primer acercamiento a Mónica Ojeda. Es verdad que yo la inicié leyendo Mandíbula, pero creo que Las Voladoras es una lectura mucho más accesible y digerible para los lectores que nunca se han acercado a su literatura. Pensando en el entendimiento, quiero decir, Mandíbula está repleto de imágenes y figuras literarias de lo más complejas y con no solamente 2 significados, sino con triple significado. Y en Las Voladoras siento que hay un grado de simplificación. También les digo, esto suele suceder con los relatos cortos. Le puse 4 estrellas, altamente recomendado. Y para cerrar este resumen de lecturas que como siempre tardó 1000 años en grabar, La Lotería de Shirley Jackson, mi primer acercamiento con la autora. Sé que este es un relato corto que suele pertenecer a recopilaciones de relatos cortos, pero yo en concreto solo quería leer este, así que lo marqué como leído con 13 páginas en Goodreads. Y otra vez, es muy difícil hacer sinopsis, introducirles a relatos cortos con tan pocas páginas sin destriparles el relato como tal. Es mejor que empiecen a leerlo sin tener ni idea de lo que tratan, pero si me toca hacer
hacer un breve resumen de la lotería, tienen que saber que está ambientado en el Estados Unidos de principios del siglo XX, en este pueblo pequeño que yo incluso diría ficticio, obsesionado con este evento social llamado la lotería. Todas las familias están obligadas a participar en este y en un principio vemos cómo a los niños de este pueblo les parece un acontecimiento de lo más llamativo, todo el mundo quiere participar. Sin embargo, no es esa lotería de la que creo conocemos todos. Este es un tipo de lotería distinta que de hecho nadie quiere ganar. Y lo que veremos en estas brevísimas 13 páginas es el día en el que ocurre la lotería y a qué miembro familiar le toca ganar. Es un relato de lo más sorpresivo, yo diría incluso imposible de predecir. Y es que te presentan una cosa muy diferente a lo que ocurre al final. Y no me refiero a que no sea consecuente, sino que toma un inesperado giro macabro. Y no les voy a contar más porque tampoco quiero arruinarles la historia. Pero siendo mi primer encuentro con la autora, les diría que escribe de la manera más fácil y sencilla de entender. Creo que de los libros más ligeros que he leído en el mes, por no decir el que más, pero es que es el tipo de literatura que le recomendaría a un no lector, ¿saben? Más allá de lo breve que puede llegar a ser, tiene ese elemento de enganche. Sitúa a la perfección al lector sin necesitar una cantidad de detalle demencial y párrafos describiendo a cada familia y las cosas que hacen cada uno. Yo lo describiría como un cuadro, en el sentido de que cada uno está pasando por un museo y se encuentra con este cuadro en específico que enfoca una ciudad desde arriba y no tanto desde una perspectiva mapa, sino como una cúpula. Trata de presentarle al observador todo lo que está ocurriendo en la ciudad, sin llegar a profundizar en personas en específico de la ciudad. De hecho, podríamos decir que todos los personajes de este relato corto son bastante planos, cosa de lo más normal. En los relatos cortos es muy difícil profundizar en la mente, personalidad, gustos de un personaje en cuestión de menos de 20 páginas. Pero es que el enfoque y el propósito del relato no es tanto darle profundidad a un personaje, hablar de un personaje, sino hablar de las dinámicas de pueblo, sobre los diferentes rituales que hay dentro de ellos y las diversas culturas de cada uno. Casi raya en las situaciones de culto. Puede llegar a sonar complejo, pero créanme que Shirley Jackson encuentra la manera de presentarle estas ideas tan complejas al lector de la forma más llana y sencilla posible. Muy bien conseguido, le puse 3,5 estrellas y lo recomiendo a todo el mundo que no suele leer ciencia ficción ni terror. Este es un relato corto que se siente como una combinación de muchas cosas que puede llegar a ser muy útil para todos aquellos que no suelen moverse en géneros tan diferentes. A mí me parece un buen primer acercamiento a una literatura híbrida. Y con esto y un bizcocho, creo que podemos dar por finalizado el resumen de lecturas de octubre. Finalmente, esto lo estoy grabando el sábado en la madrugada, o sea que me va a quedar toda la noche editando porque esto lo van a ver ustedes mañana. Creo que lo llevo diciendo ya varios resúmenes de lecturas, pero algo ocurre cada vez que voy a grabarlos que me entretengo, nunca llego a terminarlos, siempre se hace madrugada cuando me dan ganas de grabar. Ya empezó a hacer frío del malo, así que aquí tenemos el calefactor haciéndonos compañía, así que si lo escucharon en algún momento, pues perdónenme si las que faltan, chicos, hace frío. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Sé que fue un video de lo más extraño como llevan siendo los resúmenes de lectura desde ya 2 meses puede ser, así que otro mes más siendo la persona más dispersa de la tierra. Si les caí bien por lo que sea, tienen todas mis redes sociales abajo. Todo el tema de la literatura lo tienen sobre todo en Instagram y en Goodreads. Si quieren seguirme en cualquier otro lado, tienen abajo todos los enlaces. Ya les digo yo que soy la persona más crónicamente conectada al internet, que ya rayo en un punto enfermizo. En algún momento lograré sanarme de las redes sociales. Ese momento no ha llegado todavía. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Significa un mundo y nos vemos la semana que viene en la próxima. ¡Adiós! Ya me acuerdo por qué no quería grabar estos videos, porque me cuesta hablar. You must be my lucky star.